Kerem Bürsin ha soltado la bomba. Y ojo porque esto que se ha destapado sobre Atay y Serine y nadie se lo esperaba. De verdad, estoy que no quepo en mí de la emoción con esta revelación. Resulta que Kerem, en una entrevista súper íntima, ha hablado un poquito más de la cuenta, y nos ha dado pinceladas de lo que pasó realmente entre Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya. Y no es lo que todos pensábamos ni de lejos. Muchos decían que la ruptura de Atay y Serine, que fue un bombazo en su momento, fue por el estrés de sus carreras, por diferencias irreconciliables, o yo que sé, mil cosas. Pero lo que Kerem insinúa es mucho más jugoso. Ojo, no dice nombres explícitamente, pero las indirectas son tan directas que parece que nos estuviera señalando con el dedo. Para ser honestos, siempre hubo un run ahí de que algo raro pasaba, ¿verdad? Que no era una ruptura normal. Y ahora, con lo que ha dicho Kerem, parece que se confirman esas sospechas. Él estaba ahí, era parte del círculo cercano, y lo que ha contado cambia totalmente la perspectiva. Lo que yo creo que está pasando es que Kerem, después de tanto tiempo, se ha dado cuenta de que ya no hay vuelta atrás, o quizás quiere dejar las cosas claras de una vez por todas. Ha visto que el tiempo pasa y la gente sigue preguntando, y ha decidido soltar alguna prenda. Y madre mía, ¿qué prendas? ¿Por qué no ha dicho algo como se separaron porque tenían que grabar? No. Lo que ha dicho va más por el camino de que hubo algo que realmente los separó, algo personal, algo que quizás los rodeaba y que les afectó directamente. Y claro, al ser dos personas tan famosas, cualquier cosa se magnifica. Y lo más fuerte es como lo ha dicho. No ha sido un ataque ni nada parecido. Ha sido más bien como un miren, yo vi esto, y la verdad es que la situación era más compleja de lo que se veía desde fuera. Es como si quisiera quitarle un poco de esa aura de pareja perfecta que tenían, para mostrar que al final, eran dos personas con sus problemas, y que esos problemas fueron potentes. Imagínense el panorama. Serine y Atay, dos de los actores más populares de Turquía enamorados, y luego boom. Ruptura. Y ahora, con lo que cuenta Kerem, te das cuenta de que detrás de las cámaras, detrás de los flashes, había una historia que iba mucho más allá de una simple discusión. Podría ser que hubo presiones externas, o una situación que se volvió insostenible para ellos como pareja. Kerem lo ha dejado caer de una forma que te hace pensar, ¿era algo que afectaba a sus carreras? ¿O era algo de sus vidas privadas que no podíamos ni imaginar? Esa es la incógnita. Y me pregunto, Serine y Atay sabían que Kerem iba a decir algo así. Porque esto puede ser un terremoto para ellos, o quizás ya lo esperaban. Es que es tan interesante ver cómo se van desvelando estas historias, ¿no? Parece que uno cree que lo sabe todo, y de repente sale alguien y te cambia el guión por completo. Lo que sí está claro es que Kerem Bürsin no se anda con chiquitas. Ha lanzado una declaración que, sin ser explícita, deja muchísima tela que cortar. Y a mí, como fan de estas historias de verdad, de lo que pasa detrás de los guiones y las alfombras rojas, me parece fascinante. ¿Creéis que esto reabrirá viejas heridas entre ellos?